resulta casi doloroso imaginar la siguiente situación. Imagínate una fortuna de unos $400,000 guardada en una caja fuerte digital. Uf, madre mía. Sí, sí. Y las llaves están ahí, a simple vista. Pero, claro, la contraseña se creó hace 10 años, después de una noche universitaria, digamos, bastante animada. Y resulta que es una broma interna absolutamente indescriptible. Tela. Suena película, totalmente. Ya, es que suena a comedia, pero es algo que acaba de ocurrir. Y bueno, lo fascinante de este análisis a fondo que hacemos ahí es cómo este pequeño incidente personal, o sea, esta anécdota, esconde una lección muchísimo mayor sobre el momento exacto en el que está la industria tecnológica ahora mismo. Efectivamente. Porque, a ver, durante años nos han vendido esta idea de una tecnología basada en la disrupción mágica, ¿sabes? En plan, crecimiento infinito, dinero infinito, sin consecuencias. Exacto. Pero claro, esa narrativa se está agrietando por todos lados. Lo que estamos presenciando ahora es un choque brutal con la realidad. O sea, la tecnología está siendo forzada a madurar de golpe. Y precisamente, esa es nuestra misión en esta inmersión de hoy. Queremos desgranar cómo se ve ese choque con la realidad. Vamos a ir desde, pues eso, individuos rescatando fortunas perdidas hasta corporaciones enteras justificando despidos masivos, o gobiernos cambiando las reglas de la privacidad. Que no es poco, la verdad. No, no, para nada. Y hay que decir que todo el material que vamos a explorar, todos los artículos, los datos financieros y las notas, provienen de una curación fascinante que ha hecho BetaZ.news. Una fuente buenísima, sí. Totalmente. Porque honestamente nos han dado una radiografía perfecta de este punto de inflexión. Así que, volviendo a nuestra historia de la caja fuerte. Vamos a hablar de este usuario de la red social X, conocido como CPRKRN. Ostras, sí. Un caso que, bueno, se volvió completamente viral por ese rescate casi milagroso de 5 Bitcoin. Es que es muy fuerte. Compró esos 5 Bitcoin cuando valían unos $250 cada uno. Calderilla, comparado con ahora. Claro. Hoy, con el Bitcoin rondando los $79,600, estamos hablando de casi $398,000. El problema es que en algún momento de euforia de estudiante decidió cambiar la contraseña de su cartera virtual. Un clásico. Y la clave que puso fue, a ver si lo digo bien, LOL420 fuck the police. De locos, de verdad. Una contraseña imposible. Imposible. Claro, el pobre intentó billones de combinaciones durante una década sin éxito alguno, hasta que, bueno, decidió alimentar con sus viejos discos duros a Cloud. El modelo de inteligencia artificial de Anthropic, claro. Exacto. Y cuando recuperó el dinero estaba tan eufórico que bromeó con llamar a su futuro hijo Darío Amodei, que es el CEO de la empresa. A ver, una reacción bastante comprensible, ¿eh? Si de repente recuperas casi $500,000 que dabas por perdidos. Vale, vamos a desglosar esto, porque, claro, al leer los artículos, la primera alarma que salta es de seguridad pura y dura. Ya, la gente se asusta. Lógico. Un modelo de lenguaje comercial acaba de reventar la criptografía de la cadena de bloques, porque si es así, el sistema financiero global tiene un problema gravísimo. Claro. Pero hay que matizar eso de inmediato. La cadena de bloques sigue intacta. O sea, Cloud no hackeó el cifrado de Bitcoin. Para nada. Menos mal. Sí, sí. De hecho, la criptografía que protege esos activos sigue siendo inquebrantable por fuerza bruta tradicional. Lo que ocurrió aquí es mucho más parecido a una especie de arqueología de datos a nivel local. Ah, vale. O sea, más Indiana Jones que Matrix. Tal cual. El usuario no le pidió a la IA que adivinara la contraseña mágicamente de la nada. Lo que hizo fue entregarle un vertedero de archivos desordenados de su viejo ordenador de la universidad. O sea, le pidió que pusiera orden en el caos digital de hace 10 años. Exactamente. La inteligencia artificial se puso a analizar directorios, registros, copias de seguridad fragmentadas hasta que encontró algo vital. ¿El qué exactamente? Un archivo llamado wallet.dat, que es básicamente el archivo donde el software original de Bitcoin guardaba las llaves. Pero, y aquí está la clave, encontró una versión anterior al fatídico cambio de contraseña. ¡Ostras! ¡Qué suerte! Muchísima. Y además, la IA le ayudó a estructurar restos de una antigua frase mnemotécnica. Una vez que aislaron esos datos tan específicos, usaron un software especializado que se llama BTC Recover. Que, por lo que entiendo de los datos, no es una herramienta de pirateo, sino de recuperación legítima, ¿no?
Correcto. BTC Recover no rompe cifrados desde cero. Está diseñado matemáticamente para situaciones donde alguien conoce una gran parte de su semilla de recuperación o de su contraseña, pero necesita poder computacional masivo para probar iteraciones. Pequeños errores tipográficos y demás. Exacto, de forma muy eficiente. Lo fascinante aquí es el cambio de paradigma. La IA no actúa como un ladrón de bancos, sino como un detective hipereficiente que examina cajas de zapatos digitales para encontrar el recibo exacto que necesitas. Y claro, si conectamos esto con el panorama general, uno se da cuenta de que si la IA puede rastrear datos a nivel personal con semejante precisión, el siguiente paso lógico es hacer lo mismo a escala corporativa. Totalmente. De hecho, la transición de la que hablan los informes es impresionante. Pasamos de rescatar criptomonedas perdidas de un estudiante a intentar gobernar gigantes del transporte marítimo y bancos enormes. Hablo del reciente lanzamiento de Mistral AI y su sistema Workflows. Que representa un giro monumental en el sector. A ver, Mistral no está lanzando simplemente otro chatbot para escribir correos, ¿sabes? Ya. Workflows es una capa de orquestación empresarial. Estamos hablando de gigantes como el fabricante de chips ASML, el banco Abanca o la naviera CMA-CGM, que ya lo están integrando en el núcleo duro de sus operaciones. Pero a ver, las corporaciones llevan años usando modelos de IA muy potentes. ¿Por qué de repente esto se considera tan sumamente revolucionario? O sea, ¿qué problema operativo real están resolviendo? Pues mira, el problema es que hasta ahora la IA en las empresas era un poco un espejismo de laboratorio. ¿En qué sentido? Los desarrolladores crean modelos en entornos de prueba supercontrolados, los famosos notebooks, y ahí todo funciona de maravilla. Claro, en un entorno ideal. Exacto. Pero cuando intentan enchufar esa misma IA a la infraestructura real de un banco o de una cadena de suministro global, el sistema colapsa estrepitosamente. Claro, me imagino a la IA actuando en plan un becario muy inteligente pero increíblemente despistado. Le das una tarea de 3 horas y si a la mitad la conexión a Internet parpadea un segundo, se olvida de todo y vuelta a empezar. Es una buena analogía, pero técnicamente es incluso más frágil que eso. Es como un engranaje de un reloj suizo que si encuentra una mota de polvo, explota en 1000 pedazos. ¡Madre mía! Un microcorte de red o simplemente la necesidad de que un humano apruebe un documento a mitad del proceso causaba fallos silenciosos enormes. Entiendo. ¿Y cómo solucionaban eso antes? Pues para que ese sistema sobreviviera, las empresas tenían que construir infraestructuras de soporte desde cero durante meses, gastando una fortuna. Lo que hace Workflows es absorber toda esa complejidad en un entorno llamado estudio, usando el lenguaje Python. Vale. Y el secreto técnico de por qué no colapsa ahora es que funciona sobre algo llamado el motor temporal. Ostras, que según recuerdo de las notas, es la misma arquitectura que usan plataformas masivas como Netflix o Stripe, ¿verdad? Esa misma, sí. Pero, ¿cómo evita exactamente este motor que el sistema se rompa ante un fallo tonto de conexión? Pues el motor temporal hace algo ingenioso, que es guardar el estado exacto de la ejecución paso a paso. O sea, si hay un apagón en el centro de datos o se cae la red, el proceso no muere. Simplemente se pausa. Se congela, exacto. Y cuando vuelve la conexión, se reanuda en el microsegundo exacto donde se había quedado. ¡Wow! Eso explica por qué la naviera CMA-CGM lo está usando tan a fondo. El ejemplo que leíamos sobre la liberación de carga marítima automatizada me dejó atónita. Es que es un caso de uso perfecto. El transporte marítimo es una pesadilla burocrática impresionante. Declaraciones de aduanas, jurisdicciones distintas, certificados de mercancías peligrosas. Si un barco se queda atascado en el puerto por un fallo documental, las pérdidas son millonarias cada hora. Totalmente. Y el sistema revisa todos esos documentos, detectando anomalías al vuelo. Pero aquí viene el punto clave que mencionabas antes, la integración humana. ¿El famoso Human in the Loop? Eso es. Si el sistema detecta un certificado sospechoso, necesita que un agente de aduanas, una persona física, lo revise. Antes, programar una pausa para esperar a que un humano hiciera clic en algo era una pesadilla de ingeniería de meses. Buf, me lo imagino. Pero con Mistral, los desarrolladores logran esto con una simple línea de código, que es Wait for Input. Una sola línea. ¡Qué barbaridad! Así de simple. El sistema suspende el consumo de computación, avisa al supervisor humano por una interfaz y espera. Puede esperar horas o días hasta que el humano aprueba y luego retoma su tarea como si nada.
O sea, pasa de ser un concepto abstracto a un director de proyectos incansable. Exacto. Y encima, lo fascinante de esto es que los auditores pueden ver exactamente qué pasó usando una tecnología llamada OpenTelemetry. ¿Que actúa para que nos entendamos como la caja negra de un avión? Tal cual. Registra y estandariza cada pequeño paso del proceso para que si hay una auditoría financiera pesada, el banco pueda demostrar exactamente por qué la IA tomó tal decisión y no otra. Y la guinda del pastel, según leía, para convencer a la banca más tradicional, es que todo esto se implementa en contenedores Kubernetes dentro de los servidores del propio cliente, ¿no? Efectivamente, los datos altamente sensibles de los clientes nunca, pero nunca, viajan a los servidores de Mistral. Todo queda en casa. Y aquí es donde tengo que interrumpir con un poco de escepticismo. A ver, cuéntame. Porque, claro, se presenta una paradoja enorme. Revisando los datos exhaustivos sobre el mercado laboral que publica betaz.news, hay algo que simplemente no encaja en toda esta historia. Ya sé por dónde vas. Acabamos de ver que Workflows automatiza en minutos procesos como la verificación de clientes en los bancos, un trabajo que antes consumía horas y horas del tiempo de analistas humanos. Sí, es un ahorro de tiempo brutal. Entonces, si la IA es tan absurdamente eficiente, ¿es esa eficiencia tecnológica la que está provocando la auténtica carnicería laboral que estamos viendo en el sector tech? A ver, es una deducción completamente lógica, ¿sabes? Y las propias corporaciones quieren que el público general y los inversores crean exactamente eso. Claro, queda muy futurista. Pero cuando analizamos los balances financieros fríamente y cruzamos los datos, descubrimos una realidad muchísimo más cínica. No es la IA la que está despidiendo masivamente a la gente. Es que las cifras son, francamente, como para quedarse sin aliento. Son de locos. Solo en el primer trimestre de 2026, 86 empresas tecnológicas despidieron a más de 80.000 trabajadores. 80.000. Una barbaridad. Estamos hablando de recortes del 10% de toda la plantilla en Meta. De Microsoft ofreciendo retiros voluntarios masivos que afectan al 7% de sus trabajadores, por no hablar de empresas como Spotify, Oracle o Eventbrite. Sí, la lista es interminable. Y si lo comparas con los 30.000 despidos del mismo trimestre del año anterior, parece verdaderamente una masacre corporativa impulsada por los algoritmos. Parece, pero las empresas están practicando de forma súper agresiva lo que se ha bautizado en el sector como AI washing. En lavado de cara con IA, digamos. Exacto. Es decir, utilizar la inteligencia artificial como un chivo expiatorio muy conveniente para tapar reestructuraciones que son puramente financieras. Interesante. Según los reportes, el 13% de estos despidos en 2026 se justifican oficialmente bajo la excusa de la automatización por IA. Resulta una narrativa perfecta para Wall Street, en plan, estamos siendo vanguardistas, somos súper eficientes. Ya, pero desde dentro de la industria la historia es otra muy distinta. Completamente distinta. El propio Sam Altman, el CEO de OpenAI, admitió públicamente que las empresas simplemente culpan a la inteligencia artificial por pura inercia. Les da igual si es verdad o no. Totalmente. Incluso leí que Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, se vio obligado a enviar una circular interna a sus empleados diciendo básicamente, sé que ahora todos los despidos se achacan a la IA, pero os aseguro que nuestros recortes no tienen absolutamente nada que ver con eso. Un baño de realidad. Entonces, aquí es donde se pone muy interesante la cosa. Si no es Mistral ni ChatGPT eliminando puestos en recursos humanos o en aduanas, ¿cuál es el verdadero motivo de que 80.000 personas estén en la calle ahora mismo? Pues mira, son factores macroeconómicos puros y duros, y han sido señalados brillantemente por grandes inversores como Marc Andreessen. Y al final todo se reduce a dos errores monumentales de gestión que se cometieron durante la época del COVID. A ver, explícame el primero. El primero es el coste del capital. Durante años, las tasas de interés rozaban el 0%. El dinero era literalmente gratis. Podías pedir lo que quisieras. La época de la barra libre. Exacto. Pero a partir de 2023, la Reserva Federal subió bruscamente esas tasas por encima del 5% y de la noche a la mañana, financiar las operaciones diarias de estos gigantes tecnológicos se volvió increíblemente caro. Claro. Y me imagino que el segundo error es que, aprovechando ese dinero gratis de los años anteriores, hubo una sobrecontratación masiva. Absolutamente descontrolada, sí.
Andy se estima que las empresas terminaron con un exceso de plantilla de entre el 25% y el 75%. Es una locura. Ostras, un 75% de exceso es tener a la mitad de la empresa sin hacer nada. Literalmente. Contrataban ejércitos enteros de ingenieros y mandos intermedios no porque tuvieran proyectos reales para ellos, sino por pura inercia. El capital fluía sin fin y, bueno, querían arrebatarle el talento a la competencia para que no lo tuvieran ellos. Básicamente, acumularon talento como si fueran cromos coleccionables en el patio del colegio. Tal cual. Así que esta ola de despidos no es que el futuro robótico esté reemplazando a la humanidad, para nada. Es una corrección financiera severa por la pésima, pero pésima planificación estratégica de las directivas. Exacto. Aunque, por supuesto, queda muchísimo mejor en una nota de prensa echarle la culpa al algoritmo de moda. Sin duda. Y claro, ante este escenario tan negro, los artículos incluyen asesoramiento crucial de expertas en reestructuración laboral, como Caroline Vernon. Muy importante escuchar a esta mujer. Sí, para cualquier profesional que se vea afectado por esta corrección, las directrices que da son muy frías y tácticas, nada de romanticismos. ¿Qué aconseja exactamente? Pues primero, revisar meticulosamente cualquier paquete de indemnización antes de que el dinero cambie de manos, para asegurar que no haya cláusulas abusivas o trampas. Lógico, hay que leer la letra pequeña siempre. Segundo, apoyarse fuertemente en el fondo de emergencia personal. Esto es para evitar la desesperación y no acabar aceptando la primera oferta laboral a la baja que te llegue. Fundamental no entrar en pánico. Y tercero, y esto me pareció súper curioso porque mucha gente lo ignora por orgullo o por pura confusión administrativa, hay que solicitar el subsidio de desempleo el mismo día del cese. Claro, el mismo día porque esos beneficios en la gran mayoría de jurisdicciones no son retractivos. Si tardas un mes, pierdes un mes de ingresos. Exacto. Y como bien señalan en el artículo, no es una limosna. Es un seguro laboral, por el que el trabajador ya ha estado pagando rigurosamente a través de sus impuestos durante años. Efectivamente. Al final es una cuestión de supervivencia pura y dura en un ecosistema donde el dinero ya no es infinito. Y hablando de dinero que dejó de ser infinito. Uy, este tema me encanta. Esa mala planificación de la que hablábamos, que estaba tan alimentada por el crédito barato, no solo infló las plantillas de las empresas, también sirvió de combustible para inflar una de las mayores burbujas de inversión especulativa de la historia económica reciente. Una barbaridad de burbuja. Y este es otro frente importantísimo de nuestro choque con la realidad de hoy. El fin absoluto de la era dorada del capital de riesgo, el famoso venture capital. 2021. Y para captar el nivel de euforia, diría irracional, de esa época, la cita del CEO de Slack, Stuart Butterfield, en 2015 es perfecta. ¿Qué dijo exactamente? Llegó a decir públicamente que era, cito textual, el mejor momento para recaudar dinero desde el antiguo Egipto. Madre mía. Y lo peor es que no estaba exagerando en absoluto. Para nada. Se financiaba literalmente cualquier cosa, por loca que sonara. Desde proyectos de taxis voladores hasta viajes espaciales turísticos exclusivos. Y lo más preocupante es que el análisis financiero exhaustivo, la famosa diligencia debida que tienen que hacer los inversores, desapareció por completo del mapa. Se esfumó. Los inversores tenían tantísimo miedo de quedarse fuera del próximo gran pelotazo, el famoso FOMO, que tiraban millones a ciegas a cualquier startup. Nedas fundado por Sam Bankman-Fried, que por cierto actualmente está cumpliendo condena en prisión. Exacto. Atrajo rondas de inversión astronómicas lideradas por gigantes del sector como Sequoia Capital. Se suponía que estas firmas eran, digamos, los adultos en la habitación, los que ponían cordura. Ya, pero inyectaron fortunas sin auditar absolutamente nada de unos agujeros negros contables que eran del tamaño de galaxias. Es flipante. Pero a ver, la locura no se limitaba solo al mundo cripto. Hay que recordar el caso de QuantumScape, que es una empresa de desarrollo de baterías. Cierto, en 2020. En 2020 salieron al mercado mediante una estructura financiera muy particular llamada SPAC. Y de repente, de la noche a la mañana alcanzaron una capitalización de mercado superior a la del gigante General Motors. Y sin ni siquiera tener previsto generar ingresos a corto plazo, que es lo más fuerte. Exacto. Pero hay que explicar por qué el uso de esos vehículos SPAC fue tan revelador de la época. A ver, un SPAC es, en términos muy sencillos, una empresa cheque en blanco. O sea, una carcasa que ya cotiza en bolsa sin tener ningún negocio real dentro.
Luego, esa carcasa se fusiona con una empresa tecnológica real como QuantumScape, Vale. ¿Y cuál era el atractivo de hacer esa pirueta financiera? pues que permitía a las startups saltarse olímpicamente todo el riguroso proceso de escrutinio, papeleo y auditoría que exige una salida a bolsa tradicional, una IPO. O sea, un atajo puro y duro alimentado por la especulación. Tal cual. Era el salvaje oeste. Básicamente, Silicon Valley estuvo en un centro comercial durante 5 años con una tarjeta de crédito sin límites y sin intereses. Pero claro, cuando la Reserva Federal subió las tasas en 2022, de repente llegó la factura. Y fue doloroso. Las consecuencias fueron devastadoras. Las acciones de QuantumScape cayeron más de un 90%, y unicornios intocables como WeWork quedaron al borde de la aniquilación total. Pero aquí surge una duda razonable. Dime. Porque claro, en 2023 vimos un repunte bursátil brutal impulsado por el hardware para inteligencia artificial. Nvidia superó holgadamente el $1 billón de valoración. ¿No significa eso que el sector simplemente encontró su siguiente motor de crecimiento infinito? Bueno, los analistas financieros son extremadamente cautelosos con esa premisa, ¿eh? Porque en los mercados bajistas existen fenómenos conocidos como suckers rallies o repuntes para ingenuos. Son subidas engañosas que atrapan a los inversores incautos antes de que continúe la caída general del mercado. ¡Ostras! Y para poner en perspectiva lo de Nvidia, los expertos hacen un paralelismo histórico brillante con Cisco Systems. Cisco. Ah, claro. La empresa que fabricaba los routers y servidores que literalmente construyeron el hardware de Internet durante la burbuja de las .com. Exactamente esa. En su punto álgido, a principios de los 2000, Cisco fue brevemente la empresa más valiosa del planeta. Lógico. Todo el mundo sabía que Internet era el futuro. Y Cisco vendía los picos y palas de esa fiebre del oro digital. Sus acciones llegaron a cotizar a casi 40 veces sus ventas reales. Una locura. Luego la burbuja estalló inevitablemente. Y 2 décadas después, a pesar de que Internet efectivamente cambió el mundo entero, las acciones de Cisco siguen muy por debajo de aquel pico histórico. Claro. Y hoy Nvidia es quien vende los picos y palas de la inteligencia artificial, y está cotizando a unas 35 veces sus ventas. Exacto. La lección es que la tecnología subyacente es real y transformadora, pero la valoración actual en bolsa puede ser una anomalía histórica. Lo cual nos deja un panorama para el resto de la década, donde las tecnológicas tendrán que volver a conceptos que casi tenían olvidados, demostrar que tienen modelos de negocios sostenibles de verdad y rentabilidad comprobable a corto plazo. Y si el cerco financiero no fuera suficiente, ojo, la industria se enfrenta simultáneamente a un segundo muro que es igual o más duro de roer. El cerco normativo gubernamental. Exacto. El salvaje oeste del dinero gratis chocó de frente con la Reserva Federal. Y ahora el salvaje oeste de la libertad y el anonimato en Internet está chocando frontalmente con las legislaciones estatales. Y esto nos lleva a una batalla legal y ética que resulta ser, sinceramente, un rompecabezas de proporciones gigantescas. Habló de la tensión entre el uso de las VPNs, las famosas redes privadas virtuales, y las nuevas leyes de verificación de edad en línea. Un tema delicadísimo. Mucho. El Servicio Europeo de Investigación Parlamentaria, el EPRS, ha lanzado unas advertencias formales muy serias señalando que las VPNs se han convertido en la laguna legal por excelencia que usan los menores para eludir los controles parentales y acceder a contenidos restringidos. Y claro, la respuesta gubernamental está siendo drástica en todas partes. En Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Utah sentó un precedente fortísimo con la ley SB 73. ¿Qué dice esa ley exactamente? Esta legislación establece que la ubicación legal de un usuario en Internet se define exclusivamente por su presencia física real comprobable. O sea, ignoran por completo la dirección IP enmascarada que te pueda proporcionar una VPN. ¡Wow! Y en Europa no se quedan atrás, ¿eh? La comisionada de niños en Inglaterra ha presionado activamente para restringir la venta de servicios VPN única y exclusivamente a adultos. ¿Por qué tan drástico? Porque detectaron picos masivos de descargas de estas aplicaciones por parte de adolescentes exactamente cada vez que el gobierno implementaba un nuevo filtro de seguridad en la red. Ya, pero un momento. Si obligamos a la gente a identificarse oficialmente para poder usar una VPN, estamos destruyendo exactamente el anonimato para el que se inventó la herramienta en primer lugar. Entre dos derechos fundamentales.
A ver, por un lado, tenemos la protección legítima de los menores ante contenidos perjudiciales. Eso es indiscutible. Por supuesto. Pero por el otro lado, existe el riesgo inmenso de que, bajo esa noble justificación, los gobiernos construyan infraestructuras técnicas enormes que obliguen a una vigilancia masiva. Y que expongan la actividad privada y los datos de absolutamente todos los ciudadanos. Exacto. Es un callejón sin salida técnico muy complejo, sobre todo cuando los propios gobiernos intentan construir sus propias soluciones de software. Y suelen fracasar estrepitosamente, todo hay que decirlo, como ocurrió con la reciente aplicación de la Comisión Europea para verificar la edad. Uf, tremendo escándalo. Los investigadores de ciberseguridad la destrozaron al descubrir que la app almacenaba datos biométricos increíblemente sensibles de los usuarios en servidores que no tenían el cifrado adecuado. Vamos, un regado con lazo para cualquier pirato informático. Una negligencia brutal. Sin embargo, el análisis técnico no descarta que haya soluciones intermedias viables. Ah, no. No. El mismo informe del EPIRES destaca modelos innovadores que ya se están probando, como el estándar francés de validación de doble ciego. Doble ciego. ¿Y cómo funciona exactamente ese sistema para proteger verdaderamente la privacidad? Pues es un diseño criptográfico fascinante que busca romper este callejón sin salida. Funciona aislando matemáticamente la información. Imagina que hay 3 actores en juego: el usuario, un proveedor oficial de identidad y la página web que quieres visitar. Vale, te sigo. El proveedor de identidad verifica de forma oficial que la persona es adulta, usando sus bases de datos, pero a cambio genera un token criptográfico ciego. ¿Qué significa ciego en este contexto? Significa que el proveedor de identidad expide el pase, pero nunca sabe en qué página web se va a usar. No puede rastrear tu navegación. Ah, qué inteligente. Y por su parte, la página web recibe ese token que confirma que eres mayor de edad, pero la matemática subyacente le impide rastrear de vuelta quién es la persona física concreta. O sea, las bases de datos de identidad y de navegación nunca se cruzan. Ostras, es una solución muy elegante. Aunque supongo que, por muy sofisticados que sean estos modelos criptográficos, el mensaje de fondo es clarísimo. Clarísimo. Los días de navegar por Internet en un anonimato absoluto y sin ningún tipo de fricción se están acabando rápidamente. Es asombroso, la verdad, observar cómo todas estas narrativas aparentemente inconexas convergen en el mismo punto. Totalmente. Vamos desde rescatar viejos discos duros llenos de criptomonedas usando inteligencia artificial, hasta esta reestructuración financiera que castiga la especulación ciega de la pandemia, pasando por un Internet que exige cada vez más controles de identidad. Es un cambio de paradigma global. Y de verdad, hay que reiterar nuestro agradecimiento a los extensos informes y artículos proporcionados por BetaZ News, que nos han resultado indispensables para poder conectar todos estos puntos y entender la magnitud de esta transformación mientras está ocurriendo. Fundamental, sí. Al final, la conclusión ineludible de cruzar todos estos datos es que la era adolescente de la tecnología ha terminado. Se acabó el recreo. Se acabó. La disrupción pura y dura, esa filosofía tan de Silicon Valley de moverse rápido y romper cosas sin medir las consecuencias, ya no es viable financieramente ni legalmente. Claro. Herramientas empresariales, como Workflows de Mistral, exigen métricas de rentabilidad reales y demostrables. Wall Street exige contención del gasto tras la fiesta del COVID, y las nuevas legislaciones exigen responsabilidad civil documentada. Lo que nos deja con un pensamiento ciertamente provocador para ir cerrando. Si la industria tecnológica se ve forzada a madurar por fin, a no poder maquillar sus fallos estructurales bajo el halo brillante de la IA, Ajá. a operar bajo tasas de interés altas y regulaciones de privacidad muy estrictas, resulta fascinante plantearse qué pasará. ¿Significa esto que la próxima década de innovación será menos sobre esos inventos salvajes creados en garajes solitarios y mucho más sobre una eficiencia corporativa fría, calculadora y altamente regulada? Es una excelente pregunta. Es una gran incógnita, desde luego, algo para dejar en el aire y pensar hasta nuestro próximo análisis a fondo. Sin duda, es un cambio de época que va a requerir un nivel de escrutinio constante por parte de todos. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir siempre cuestionando y profundizando en este flujo continuo de información que al fin y al cabo define nuestro futuro. Así es. Hasta la próxima y muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido a fondo. Un saludo.